ruptura amorosa, cuando perdimos el trabajo, cuando tenemos gastos que pagar y que no hayamos con qué cubrirlo, está más unido a un sentimiento que se llama preocupación. ¿Qué voy a hacer sin esa persona que ya no está en mi vida? ¿Qué voy a hacer para cubrir estos gastos? ¿Qué voy a hacer para entregar esto a tiempo? ¿Qué voy a hacer si me falla el escape y ya no puedo dar el taller? Etcétera. Entonces, empieza efectivamente a segregarme una cantidad de adrenalina, una cantidad de cortisona, pero que de alguna manera en ese afán del organismo de protegerme, en realidad me está haciendo daño, porque está generando, aparte de lo que sí existe, está generando esa parte de pensamientos catastróficos. Y finalmente hay dos tipos de estrés que no consideramos o que no conocemos mucho, que es el hiperestrés y el hipoestrés. El hiperestrés, que se parece mucho al distrés, efectivamente ahí también hay una cuestión no saludable a nivel biológico, se genera cortisol, se genera adrenalina, pero se da por una carga, ya sea carga de actividades, de responsabilidades, incluso está más unido a la parte laboral. Es uno de la clasificación de estrés que se da más en la parte laboral, sobre todo en aquellas personas que yo no conozco muchas, que no saben decir que no, que el jefe le dice, puedes entregar esto a esta hora, sí, la esposa le dice, puedes hacer esto, sí, el vecino le dice, puedes hacer esto, y se van cargando con responsabilidades que no son suyas. Entonces se genera el hiperestrés, y entonces ahí la carga, más allá de las actividades y las responsabilidades, es esa parte de esa carga emocional ya sea de ira, de frustración, de decepción, de tristeza. ¿Por qué? Porque yo quería decirle que no y tuve que hacerlo, y entonces me guardé el costalito emocional y ahí me voy cargando hasta que un día mi globito está así de grande y alguien nada más me hace clic y exploto, e incluso son con personas que ni siquiera están relacionadas a mi situación emocional. Y el hipoestrés, que no lo conocíamos mucho, no es un estrés muy famoso, hasta ahorita que se da el COVID-19, que a diferencia de los demás, no se da por una saturación, ni saturación de actividades, ni saturación de emociones, al contrario, se da por esa cantidad de desmotivación, de desocupación, de aburrimiento. Este tipo de estrés lo viven mucho las personas que son muy activas, que son muy creativas y que les dan una semana de vacaciones y está súper padre, pero dame 2 y ya estoy así generando ansiedad y decir quiero regresar al trabajo, pónganme a hacer varias actividades. De hecho, el hipoestrés yo lo relaciono más con el género femenino, no conmigo, que yo de verdad no soy multitareas, pero yo sé que muchas mujeres lo son, y eso cuando no tienen todas esas multitareas entra la parte del hipoestrés. Entonces, cada uno, como ustedes se dieron cuenta, son diferentes, y por esa diferencia la forma de trabajar con ello será de manera muy diferente. Entonces, bueno, para la siguiente, y en un acto de sinceridad, ok, vamos a... En la parte, miren, yo dibujo terrible. De hecho, lo quise no tener previo, precisamente porque el ejercicio, en la realidad, cuando lo hacemos en un taller presencial o vivencial, podemos determinar por el trazo de nuestro volcán también situaciones de estrés, situaciones emocionales y demás. Entonces, en la parte donde está el volcancito, dentro del volcán vamos a escribir todas aquellas cosas que nos estresan,
que nos estresan poquito, que nos estresan medio o que nos estresan mucho. Hay 3 tips que yo les quiero comentar que son fundamentales en la parte del estrés, independientemente de la estrategia que utilicen. En esta parte sí les voy a pedir que vuelvan a cerrar sus micrófonos. Y bueno, el primero es conecta con el presente. Conecta con el presente, esto quiere decir que, por un lado, la cuestión del estrés o de la ansiedad, que es un fenómeno parecido, es que por un lado viene el pasado y se involucra con nuestro presente, es decir, nos trae las culpas, nos trae los resentimientos, nos trae los recuerdos, nos trae esas emociones, sobre todo en las personas que pertenecieron a nuestro pasado, que nos mantiene anclado, y entonces las decisiones de nuestro presente las estamos tomando con base a este pasado que se está involucrando. Efectivamente, nuestra historia de vida, nuestras experiencias pasadas tienen que ver mucho con nuestra formación, con nuestros filtros, con nuestras ideas. Sin embargo, en la medida que empecemos a desanclarnos de ahí, podemos estar conectando nosotros con nuestro presente. O por otro lado, permitimos que el futuro venga, se anticipe y entonces nos empiece a decir, preocúpate por las cuentas que tienes que pagar, en si va a funcionar el proyecto, si vas a terminar en tiempo, y entonces estamos viviendo, incluso se puede dar los 2 fenómenos al mismo tiempo, que por un lado estoy anclado a esas culpas, rencores y demás, y que por el otro estoy predispuesta a lo que va a pasar, y entonces no estamos viviendo nuestro presente, no estamos conectando con esta parte del presente, y el estrés se genera por estos 2 fenómenos, porque mis pensamientos están anclados en el pasado, unidos al futuro, y entonces si estoy tomando una taza de café, yo no estoy pensando en esa taza de café, y por eso me tomo 10, porque entonces, si yo tomara una taza de café conectando con el presente, que se le llama conciencia del aquí y del ahora, pues entonces yo sentiría la temperatura del café, olería el aroma del café, escucharía el sonido de cuando estoy vaciando el café a mi taza, y entonces ya no tendría nada que ver el pasado, ni tendría que ver nada el futuro. Entonces, si nosotros nos centramos, primero que nada, en disfrutar con nuestros 5 sentidos cada una de las cosas que estamos viviendo, entonces no tendrá que ver allí ya esa parte de estrés, de sentirme una saturación, porque solo estoy viviendo un momento. Sin embargo, bueno, vivir un momento, a veces efectivamente dicen, pues es que en el trabajo no es posible. Bueno, conectar con el presente y vivir los 5 sentidos no significa solo vivir lo bello y lo agradable. Significa aprender a sentir lo agradable, lo desagradable, y lo desagradable, en la medida que lo vamos experimentando, también existe un proceso de aceptación. El segundo punto sería, pregúntate si es real lo que te dice tu mente. Este punto es muy importante, aunque parece muy lógico. Aquí es donde entra la parte de los pensamientos catastróficos. Es verdad que ya no me gusta ese trabajo, es verdad que esa pareja me fastidia tanto, es verdad que no soporto al compañero y quisiera que lo atropellaran a él o me atropellaran a mí, no sé. O simplemente es una cuestión que tiene que ver, ya sea con mis hábitos de sueño, que estoy durmiendo poco, o tiene que ver con la alimentación, porque déjenme decirle que la alimentación tiene que ver mucho con la forma en que reaccionamos ante los demás. Aunque ustedes no crean, estas papitas, y no le quiero hacer mala promoción a Sabritas, pero esas papitas van a determinar el cuál va a ser mi estado anímico para reaccionar
y para tener mi relación con mi hermano, con mi mamá, con mi pareja. También tiene que ver si hago ejercicio o no hago ejercicio, que ejercicio no significa lo mismo que la activación física. La activación física es caminar, subir escaleras, lo que hacemos cotidianamente, pero hacer ejercicio implica esa parte de estoy utilizando los 5 sentidos para mover mi cuerpo. Otra sería que a lo mejor pues simplemente en este momento me tomé algo que modificó la parte hormonal y entonces por alguna razón tengo una hormona que está ahí modificando la forma en que yo reacciono. Y el punto número 3, que a mí me parece que se relaciona con el anterior, es cuidar nuestra perspectiva. Cuidar nuestra perspectiva porque esta define nuestra realidad y esta tiene que ver mucho con lo que les decía del ejercicio de nosotros decidimos cómo reaccionamos ante las cosas. Había un profesor que me decía que para la felicidad, sea cual sea tu concepto, si la felicidad sea un cierto trabajo, si la felicidad sea irme a tomar un café, si la felicidad sea tener mucho dinero, lo que ustedes definan como felicidad tiene 3 monedas de cambio. Y esas 3 monedas de cambio son, 1, nuestra atención. Nosotros decidimos a qué le prestamos atención, a qué no le prestamos atención. Y segundo es nuestro tiempo. Nuestro tiempo define efectivamente nuestra vida. Si yo le dedico tiempo a una relación o no se la dedico, puede traer conflicto o puede evitar el conflicto y consigo el estrés. ¿Ok? Son las 7, ¿me puedo pasar unos 15 minutos, Rebe? Dame permiso, porfa. Rebe, ¿estás allí? Y adelante, Ana. Tómate lo Okay. que necesites. Ok. Ya espero que ser muy, muy rápida, que de pronto me voy con otros temas. Bueno, el día de hoy decidí tomar dos estrategias que son sumamente prácticas. Una se llama liberación emocional y la otra seguramente la han escuchado porque es muy famosa, se llama tapping. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de estrategias? Bueno, si nosotros seguimos los 3 puntos anteriores que yo les mencioné, que yo les llamo tips o les llamo acciones de prevención, esta es cuando, pues yo me conozco que esta situación me estresa. Como en el volcancito, todo lo que ustedes ya identificaron como estresante, pero pues no me funcionó y entonces yo requiero algo más. La liberación emocional y el tapping son diferentes porque metafóricamente el tapping es como tomarme una pastillita. En 5 minutos se me quitó el estrés, se me quitó el enojo, se me quitó la frustración, me haya hecho lo que me haya hecho el compañero, claro, desde mi concepto, porque nunca nos hacen nada, la gente hace cosas, nosotros decidimos cómo las tomamos, y la liberación emocional es como una pastillita a largo plazo, es decir, trabaja más de fondo, se va a la parte no tanto de apagar el síntoma, sino de ir trabajando un poquito con el fondo de la situación, con la verdad de la situación. Y el tapping no, el tapping es una pastilla que en ese momento te quita los síntomas, pero no trabaja con la causa. Es decir, sí es importante, hablando de estrés o de cualquier otro fenómeno, sobre todo que tenga que ver con las emociones, que se trabaje a la par de estas estrategias un proceso terapéutico, un proceso farmacobiológico, de acuerdo al nivel ahí de estrés o de ansiedad, porque podría ser que, no sé, a alguien
la dejó plantada el novio y habían quedado para ir al cine y la chica dice, pues estoy muy enojada porque me dejaron plantada, y en realidad la emoción que está ahí proyectando no es tanto el enojo. Lo que está proyectando es una emoción que se llama miedo, el miedo de que la relación termine, el miedo de tener un conflicto con la pareja, y entonces, si ella trabaja la estrategia de liberación emocional, efectivamente va a manejar la emoción que se encuentra a flote, que es el enojo. Pero ese miedo o esa proyección de sí misma en esa relación, efectivamente se tiene que trabajar en un proceso terapéutico. Entonces, bueno, la primera estrategia, que es la de liberación emocional, el primer punto es vaciar la mente. Vaciar la mente, en este caso, es muy práctico. ¿Cómo lo podemos utilizar? Puedo utilizar lo que es la escritura, vaciar mis pensamientos. Yo escribo todo lo que en ese momento de frustración, de estrés, de ansiedad, de enojo estoy pensando. Finalmente nadie está viendo lo que estoy escribiendo. Si en ese momento no tengo claro qué quiero escribir, pues entonces puedo utilizar únicamente los garabatos. Créanme lo que después de unos 10-15 minutos empieza a fluir lo que es la escritura, los garabatos, como ustedes saben, los iniciamos en la etapa de preescolar, pero en realidad es una herramienta terapéutica para aclarar pensamientos, para aclarar. Aquí estamos hablando de pensamientos y no de emociones. Voy a aclarar lo que estoy pensando, no lo que estoy sintiendo. La segunda sería vaciar el cuerpo. Vaciar el cuerpo, bueno, puede ser a través de un masaje, a través del ejercicio, a través de bailar, a través de caminar, porque la emoción es una energía que va hacia alguna parte del cuerpo, y cuando nosotros hacemos una actividad física, lo que estamos haciendo es desbloquear esa energía y sacarla de nuestro cuerpo. Y la tercera, que esta me gustaría explicar, esta en realidad, mucha gente, bueno, le cuesta un poquito hacer este punto de vaciar las emociones, porque no es como convencional que hablemos con nosotros mismos. Pero, sin embargo, bueno, esta sería una de las tareas que sí me gustaría dejarles, y que me voy a parar a ver si la alcanzan a ver. Me indican si no se ve bien el ejercicio. En su casa, cuando no esté nadie y que puedan hacerlo con toda libertad, vamos a colocar dos sillitas. Ahí creo que no se alcanza a ver. Voy a inclinar un poquito más. Voy a acomodar una silla enfrente de la otra. ¿Ok? Este es para vaciar emociones. Muchas personas no les gusta hacerla, o les cuesta un poquito de trabajo hacerla. Si no les es muy cómodo con la silla, lo podemos hacer a través de una carta, pero a mí se me hace como más rápido y más eficaz hacerla a través de una silla. Es decir, agarro, me siento de un lado y yo voy a imaginar que en la otra silla me encuentro yo mismo, y voy a empezar a contarle el cómo me siento, el qué es lo que me frustra, todas las sensaciones, situaciones, pensamientos negativos, groserías o cosas que pasan por mi mente, se las voy a comentar, se las voy a decir a esa persona que tengo enfrente, que en mi caso se llama Ana Laura. Después de que hayamos nosotros vaciado esa parte de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, entonces vamos a levantarnos, nos vamos a sentar del otro lado, y entonces vamos a contestarle. En mi caso, yo voy a contestarle a Ana Laura.
diciéndole como si le estuviéramos hablando a un amigo. Si el amigo me estuviera platicando esas mismas preocupaciones, esas mismas situaciones, si el amigo nos contara para poder clarificar sus ideas, pues entonces yo le voy a contestar, voy a aconsejarle a mi amigo qué pudiera hacer en esa situación. Yo creo que no te estás sintiendo así, yo desde afuera veo que está pasando esto, yo haría esto, deberías hacer esto, igual como si habláramos con un amigo. El paso número 3 sería volver a sentarme en la posición inicial y hacer como una retroalimentación. Si nos quedó claro, agradecernos a nosotros mismos lo que nos acabamos de sugerir, y si no, volver a repetir el ejercicio y hasta que yo me siento un poquito más liberado. Sé que aquí en el ejercicio, digo, por eso les decía, es un poquito complicado la parte virtual, porque cuando lo hacemos presencial, de alguna manera no se siente así como un poco desfasado el ejercicio. Lo que se hace en proceso terapéutico es precisamente eso. Yo les decía a algunas personas, no es, cuando tú vas a un proceso terapéutico, la respuesta te la vas a dar tú. Tú conoces tus emociones, tú conoces tus situaciones, tú conoces tu contexto. Sin embargo, este ejercicio se llama ejercicio clarificador, y cuando yo me estoy escuchando, voy dándome cuenta de cuáles son mis pensamientos catastróficos, cuáles son un cambio de perspectiva erróneo, cuáles son mis filtros sociales, es decir, cuáles filtros pertenecen a mi familia, pero realmente no pertenecen a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo sugiero que esté bien para mí. Entonces, este punto es muy importante, y entonces el punto 4 sería estas ideas clarificadoras, estas sugerencias que me di a mí mismo, llevarlas a acción. Entonces, por eso les digo que de liberación emocional es como un tratamiento a largo plazo, no es algo que se logre en un día. Pero si ya esta situación en verdad me desbordó, y en el trabajo pues empecé a gritarle a mi jefe, empecé a gritarle a mi compañera, empecé a llorar, me siento ya acá con los síntomas de ya me quiero desvanecer, pues entonces el ideal sería esta última estrategia, que la voy a explicar muy rápido para no prolongarme mucho más del tiempo, que se llama tapping. Tapping son una estrategia que viene de la acupuntura, pero donde no se utilizan agujas, sino que estamos tocando con nuestras propias manos puntos donde nosotros estamos o podemos con las situaciones ir encapsulando emociones. Y les decía yo, es como una pastillita. Aquí espero que se alcance a ver, porque esta sí es algo medio rara explicarla ante una cámara, pero bueno, me gustaría desde su casa, aunque yo no los vea, la puedan ir haciendo, para que si tienen alguna duda me la puedan hacer. Voy a quitar la parte de las diapositivas para que me puedan ver de alguna manera más clara. Ahí no sé si ya me ven a mí. Ya se quitó la diapositiva, ¿me están viendo a mí? Sí, yo sí te veo. Ok. ¿Todos los demás me ven? Ah, ok. Ok. Este se llama tapping. Se sientan cómodamente en su silla. Espero que lo vayan haciendo conmigo para si hay alguna pregunta. Ok. Voy a acomodarme bien el cabello para que se alcance a ver. El método de esta estrategia o de esta técnica es con nuestros dedo índice y el dedo medio. Voy a ir dando golpecitos, no son golpecitos suaves, hay que dar golpecitos fuertes
sobre ciertas partes del cuerpo. Mi mano derecha la voy a utilizar en el lado izquierdo y mi mano izquierda la voy a utilizar en el lado derecho. Es decir, voy a tocar mi cabeza, 10 golpecitos sobre lo que es, sobre la parte superior de la cabeza, 2 golpecitos en la frente. Les digo, este es para cuando estamos ya a un nivel de necesitamos una pastilla. ¿Ok? 10 en la parte de, a un lado del ojo, en el lagrimal. ¿Sí? 10 abajo del ojo. ¿Ok? 10 sobre la nariz. ¿Ok? 10 sobre los labios, debajo de la nariz. 10 en la barbilla. 10 en el hombro. Como les digo, no tiene que ser suave. 10 en el pecho. 10 en la parte debajo del brazo. ¿Ok? 10 en esta parte entre los dedos. Y 10 en cada uno de los dedos. ¿Ok? Y esa misma secuencia se repite del otro lado, de la misma manera. Y ahí yo, cuando vaya haciendo estos golpecitos, voy haciendo respiraciones profundas y me puedo inventar cualquier frase positiva que yo quiera utilizar. Yo utilizo mucho la frase de, aunque la ansiedad esté presente en mi vida, yo me amo y me respeto y fluyo. Pero la frase puede ser cualquier frase que ustedes quieran de manera positiva. Este ejercicio está relacionado tanto con el tapping como la programación neurolingüística, que tiene que ver con una modificación de nuestros pensamientos y nuestros filtros. Entonces, bueno, esta estrategia es muy eficiente para situaciones ya de crisis, que puedan ser tanto crisis de estrés como crisis de ansiedad, que ahí son un poquito diferentes. Y bueno, con esta técnica espero no haya sido tan complicada visualizar a través de la pantalla. Termino este módulo de lo que es el manejo y las estrategias del estrés. Si tienen alguna duda, este es el momento y muchísimas gracias.